SCP-700-1557. La Biblioteca de los Falsos Recuerdos. Descripción del objeto. Objeto número SCP-700-1557. Clase: Keter. Condiciones especiales de contención. El edificio de la antigua Biblioteca Popular de Santolaya, una localidad abandonada en el interior de Asturias, ha sido sellado y rodeado por un muro de hormigón reforzado, cubierto de sensores de presión y cámaras térmicas. Está prohibido el acceso a todo personal ajeno a la investigación sobre anomalías cognitivo-meméticas. Las ventanas y respiraderos han sido sellados con placas de vidrio polarizado de alta resistencia óptica. Cualquier soporte físico o digital sacado del recinto deberá ser destruido tras el análisis inicial. El personal que haya permanecido más de 30 minutos en el interior requiere evaluación psicológica, control de realidad y administración de amnésticos configurados por etapas. Descripción: SCP-700-57. Es un fenómeno anómalo que afecta a todos los libros y registros existentes dentro de la Biblioteca Popular de Santolaya. SCP-700-57-1. Dicha anomalía produce la generación espontánea y recurrente de recuerdos falsos, relatos autobiográficos inventados y fragmentos de biografías imposibles que infectan la mente de cualquier persona que lea, oje o incluso observe breves fragmentos de cualquiera de los soportes afectados. El proceso se manifiesta en 4 fases. 1. Fase de exposición inicial. El lector siente una intensa curiosidad y un estado de concentración inusitado frente a cualquier texto, sintiéndose irresistiblemente atraído a leer, incluso si el contenido carece de sentido. Segunda fase de inserción. Narrativa. Cada párrafo leído parece despertar recuerdos de sucesos no vividos por el sujeto. Estos recuerdos parecen totalmente verosímiles y suelen estar ligados a la identidad, el pasado o la infancia del individuo, aunque contradictorios o fantásticos. Tercera fase de discrepancia identitaria. Conforme se avanza, los recuerdos reales y los generados por SCP-700-57-1 comienzan a entremezclarse, creando una biografía híbrida y caótica. El sujeto puede recordar vidas enteras, traumas o sucesos gloriosos que jamás experimentó. Cuarta fase de disolución de la realidad. Tras cierto umbral de exposición, normalmente 2 a 4 horas, el individuo deja de distinguir lo vivido de lo inventado. Puede desarrollar múltiples identidades, cada una sosteniendo relatos detallados e imposibles. En algunos casos, los sujetos dejan de hablar en primera persona y solo se relacionan mediante secciones de libros leídos. Los textos de la biblioteca se reescriben y mutan solapadamente, de modo que nunca hay 2 ejemplares iguales ni 2 lecturas con relatos repetidos. El mecanismo parece alimentarse del acervo emocional y cultural de cada visitante. Las retiradas rápidas del recinto antes de la fase 3 permiten recuperar la identidad mediante terapia de anclaje biográfico, pero los recuerdos implantados suelen permanecer latentes como sueños o falsos déjà vus. Relato: El lector de 1000 memorias. Ignacio Rueda fue durante años un estudioso de la literatura oral y las autobiografías apócrifas. Su obsesión por los relatos de vida, especialmente los que se contradicen o se duplican en comunidades apartadas, lo llevó a investigar la leyenda de Santolaya, un pueblo donde nadie recuerda su propio pasado, pero todos saben contar historias ajenas con escalofriante precisión. En una primavera nubosa, Ignacio llegó a las ruinas. La biblioteca era su corazón secreto, un edificio de piedra gris y madera vieja, con un frontispicio donde aún podía leerse: la historia es de quienes la cuentan. Sin electricidad ni señales de telefonía, el interior olía a hojas húmedas y pergaminos polvorientos. Al abrir uno de los libros, titulado simplemente Recuerdos Menores, descubrió que contenía entradas organizadas como fragmentos de diario, cada una firmada por distintos nombres. La primera, fechada en 1912, hablaba de una niña corriendo bajo la tormenta para salvar a un pato empapado. Al cerrar el libro, Ignacio tuvo una vívida imagen de sí mismo como esa niña, calada hasta los huesos, sintiendo en la palma de la mano la suavidad de las plumas mojadas, la felicidad de llegar a casa con el animal rescatado. No era una imaginación, era una memoria completa, con todos los olores y detalles de una vida que nunca fue la suya. Atónito, hojeó más páginas. Un fragmento trataba de un médico de la guerra civil, atrapado en una trinchera
y desangrándose junto a un niño moribundo. Ignacio sintió el miedo, el ardor de la herida, el frío de la madrugada y la voz de aquel niño deseando solo soñar que volaba. Cerró los ojos y, por un instante, se sintió a mitad de siglo, con barro en las botas y estallidos de mortero de fondo. Pronto se dio cuenta de que cada libro no contenía relatos predeterminados, sino recuerdos que surgían, página a página, para colarse en su mente. Leía entradas sobre pescadores gallegos, frailes con secretos, maestras rurales, boxeadores fracasados, y en cada línea el recuerdo tomaba cuerpo en su memoria. Podía recitar escenas, lugares y sensaciones con la naturalidad de quien narra su infancia, aunque nunca antes había pisado una barca ni recibido un golpe en un cuadrilátero. El primer síntoma grave fue la confusión temporal. Al intentar anotar sus hallazgos, su caligrafía osciló entre varias grafías, cursiva temblorosa, letra de imprenta, incluso signos taquigráficos que no recordaba haber aprendido jamás. Al releer sus notas después de la primera noche, encontró páginas completas en arameo, pequeños poemas en galés antiguo y dibujos de rostros llorando que le resultaban al tiempo familiares e inquietantes. Lo peor era al hablar en voz alta. Cuando intentaba grabar un informe para su ayudante Alba, las frases se multiplicaban. Estoy en Santolaya. Recuerdo cómo mi abuela hacía pan el domingo. Fui barquero en el delta del Ebro. Perdí un dedo cortando leña en el 83. Mi hija nació muerta en una casa blanca. La grabadora registraba su voz saltando entre relatos, a veces en diferentes idiomas, siempre con la misma convicción emotiva. En el crepúsculo del segundo día, repasando las estanterías, vio un libro especialmente grande, con lomo de cuero y sin título. Al abrirlo, se encontró con decenas de nombres escritos y tachados en una única lista. Baste decir que ninguno era el suyo. En la primera página reconoció una caligrafía que, ahora lo entendía, también le pertenecía. Un mensaje decía: hoy olvido quién fui, pero no puedo dejar de contar historias. ¿Quién las escuchará cuando no quede nadie que recuerde? El golpe final llegó cuando, en un instante de lucidez, intentó escribir su propia biografía en una libreta fuera de la biblioteca. Esforzándose por no mirar los estantes, anotó: nací en Oviedo, mi madre se llama... y la frase se perdía en puntos suspensivos. Se obligó a escribir anécdotas y detalles: el nombre de su escuela, su primer amor, los olores de su cuarto. Al correlacionarlas con sus recuerdos implantados, nada coincidía. No confiaba ya en ninguna memoria. ¿De verdad era etnógrafo? ¿Había venido a Santolaya en busca de respuestas? ¿O para perderse? ¿O ganar nuevas vidas? ¿Para siempre? El tercer día, solo algunos reflejos automáticos mantuvieron a Ignacio en pie. Comía, caminaba, bebía agua, pero no sentía hambre ni sed. Todo intento de ordenar su mente era como ordenar miles de páginas arrancadas de cientos de libros distintos. Fue leyendo un texto titulado Contador de historias, cuando se vio reflejado en unas líneas. Ignacio se convirtió, como tantos otros, en un personaje de biblioteca. Su historia era leída por futuros visitantes, sentida en la carne de otros que otra vez leerían los mismos relatos. Con el último aliento de voluntad, decidió que debía escapar. Luchó contra el impulso de leer más, tapó los ojos, caminó a tientas hasta la puerta. El umbral, sin embargo, estaba cubierto de periódicos esparcidos, cada uno con titulares de hazañas y fracasos suyos. Ignacio descubre el sentido de la vida en la nieve, un amor olvidado, el héroe del día lluvioso. Todo intento de esquivarlos era una agonía de tentación y dolor. No podía evitar pisar, ver, recordar, olvidar, sentir. Afuera, el aire de montaña era como un bisturí. Sentía que la realidad misma, el rumor de la brisa, el crujido de las hojas, se desacoplaba de su conciencia. Corrió hacia el bosque y, exhausto, cayó entre zarzas y piedras. Allí, entre la niebla y el frescor, logró por fin no recordar nada. Por media hora, habitó el presente absoluto. Despertó helado y confuso, pero con la sensación de que una parte de él, la parte que cuenta historias, había quedado sepultada entre los estantes de la biblioteca de los falsos recuerdos. Epílogo: 10 años después, Ignacio, o lo que quedaba de esa biografía, vive solo en una buhardilla en Gijón. Lee poco,
ahora. Cada vez que sueña, sus sueños son relatos en tercera persona, pequeñas vidas ajenas que lo visitan y lo abandonan como hojas en un río. A veces se pregunta si alguna historia es la suya, pero ha dejado de buscar la respuesta. Descubrió que hay silencio incluso en la voz que todo lo cuenta. ¿Cómo sobrevivieron algunos? Algunos visitantes lograron salir intactos conteniendo la necesidad de leer, concentrándose en actividades no narrativas, dibujar, calcular, rezar oraciones repetitivas. Escribir la propia biografía y repetir datos personales en voz alta durante la exposición parece reducir la confusión, aunque no la elimina completamente. Destruir los libros tiene, paradójicamente, un efecto opuesto. Fragmenta más la identidad subjetiva. El único tratamiento seguro es una retirada temprana y el uso sistemático de anclajes biográficos verificados externamente. Fotos, vídeos de la propia vida, testimonios grabados de familiares. La biblioteca de los falsos recuerdos permanece cerrada, pero de vez en cuando se filtran fábulas perfectas, relatos apócrifos y biografías imposibles firmadas por nombres que, jura quien las lee, podría haber sido suyo.